Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, amada familia, espero que todos hayan tenido una excelente noche. El día de hoy estamos ya llegando al final de nuestro estudio del libro de Efesios y hoy vamos a estar viendo el capítulo 6 desde el versículo 21 al versículo 24. En estos versículos vamos a encontrar los saludos finales que el apóstol Pablo está enviando a la iglesia de Efesios. Y dentro de esto menciona a uno de los servidores, un servidor muy amado para el apóstol Pablo, como nos lo menciona, y era Tíquico. Él dice que le llevaría un informe completo de lo que estaba haciendo y cómo le iba a él. Pero acá vamos a ver que para Pablo era muy importante que la iglesia de Éfeso entendiera lo que estaba viviendo Pablo. Entendamos que en sus cartas él siempre expresaba que la iglesia o las iglesias querían o anhelaban una visita de Pablo con el propósito de poder tenerlo para poder escuchar de la palabra, para poder apreciar cada una de las cosas que él había aprendido del mismo Señor Jesús, para poder aprender de su sabiduría, de su conocimiento y de cada cosa que el Señor había permitido. Por lo cual era muy común o es muy común ver en las cartas cómo el apóstol Pablo siempre tiene el deseo de ir y de estar con ellos. Y en esto es algo muy importante que el apóstol Pablo siempre nos deja ver, y es ese deseo de estar con las personas, ese deseo de, a pesar, como podemos ver en otras cartas, los problemas o las situaciones o aún sus momentos difíciles que vivió en la cárcel, el apóstol Pablo siempre deseaba estar con la iglesia. El apóstol Pablo siempre deseaba estar con aquellos que también amaban al Señor, aquellos que eran hijos de Dios, aquellos que velaban por el bienestar del cuerpo de Cristo. Por eso acá vemos que describe a este hombre como un fiel colaborador, como un hermano, como un hombre muy amado. Y esto es algo de lo cual nosotros, dentro de lo que hemos hablado en Efesios, de ser miembros, de ser parte activa del cuerpo, hoy quiero mencionar acerca de ser un fiel colaborador en la obra del Señor. Y es cierto que nosotros normalmente servimos y muchas veces servimos a Dios, pero mi pregunta o la pregunta que yo siempre me hago o le hago a las personas que quieren servir en la iglesia es: ¿tienes claro qué es servir al Señor? ¿Tienes claro lo que es ser o tener un compromiso con Dios? Y esto lo definimos en ser un fiel colaborador en la obra del Señor, porque muchas veces podemos llegar a servir a Dios, pero más por servir tal vez al pastor, servir a la iglesia, por tal vez ser parte de, pero olvidamos el centro y el eje central del servicio, y es obedecer a nuestro Padre Celestial, trabajar en su negocio, trabajar en que otras personas reciban el mensaje del Evangelio gratuitamente, como nosotros también lo hemos recibido, así como otras personas fueron instrumentos en nuestras vidas, ahora nosotros ser instrumentos para otros. Y esto, hay una palabra que aquí se expresa y es fidelidad, ser fiel, permanecer, ser constante. Muchas veces vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar barreras, vamos a encontrar liderazgos que tal vez no ven las cosas como nosotros la ven, y está bien, porque dentro del cuerpo de Cristo lo que más importa es Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir y permitir que el Espíritu Santo nos moldee, nos exhorte y nos lleve a todos al entendimiento, tanto pastores como líderes, como nuevos discípulos y demás. Porque esta iglesia, y estoy hablando de las personas, le pertenecen a Cristo.
Y dentro de eso nosotros tenemos que entender que estamos en una iglesia local o en una iglesia en la cual tiene un nombre, tiene una manera de ordenarse, tiene una manera de ser administrada, ¿cierto? Pero lo más importante debe ser Cristo. Y en ese sentido nosotros debemos vivir en unanimidad. Y esta es una palabra que a veces se confunde con uniformidad. Uniformidad es que todo sea igual, que todo sea lo mismo, mientras que unanimidad es que haya un mismo sentir. Y en este sentido nosotros debemos tener ese sentir de permanecer en Cristo, de ser parte del cuerpo, de poder obrar y operar para que el cuerpo funcione de tal manera que la cabeza siga siendo el eje central de todos los movimientos. En este punto es donde muchas veces tal vez nosotros, si somos mano y no nos entendemos con el pie o no nos entendemos con los pulgares, pues lo más fácil es salirnos del cuerpo y en cierta manera juzgar a Dios y decirle: Dios, tú me pusiste, tú me diste, o mira a esta persona, mira a esta otra, y no entendemos que muchas veces Dios permite estas situaciones para moldear nuestro carácter, para permitir que cada día seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. La palabra de Dios dice que nosotros estamos juntamente sepultados con Cristo, que ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo ahora en nosotros. Y esto debe ser una verdad para nosotros, una verdad que nos debe llevar a sobrepasar nuestras emociones. Como el Señor Jesús afirmaba: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es lo que muchas veces nosotros debemos aprender a perder para que Cristo sea el que glorifique. Como decía Juan el Bautista, menguar para que Él crezca. Y en esto es donde nosotros vamos a poder ver y vamos a poder ser fieles colaboradores en la obra del Señor. Y de esta manera ser parte activa del cuerpo. Y de esta manera permitir que el Señor nos use para su gloria. Y de esta manera permitir que el Señor nos use como instrumentos vivos de su amor. Recordemos que nosotros sin Él nada somos y por Él es que podemos hacer todas las cosas. Entonces, familia, este es un devocional para recordar realmente nuestra fidelidad al Señor. A Él le debemos nuestra fidelidad, a Él le debemos toda nuestra vida y para Él es que deberíamos trabajar. Yo quiero que hoy te preguntes: ¿tú con qué fidelidad trabajas en tu hogar? ¿O tú con qué fidelidad trabajas en una empresa? ¿O tú con qué fidelidad trabajas en la iglesia para querer satisfacer las cosas del pastor o del grupo de trabajo, del grupo de liderazgo, o inclusive por sentimientos de pronto un poco más personales y querer brillar dentro de los demás? Pero quiero preguntarte: ¿qué tanto tú trabajas para obedecer al Señor, para que el Señor sea glorificado? ¿Qué tanto tú trabajas para que el reino de los cielos se expanda en esta tierra? ¿Qué tanto tú trabajas para que Dios use tu vida para llegar a más personas y de esta manera seguir conquistando y alcanzando a aquellos que el Señor va llamando conforme a los designios de su voluntad? Esta es la pregunta que debemos hacernos hoy y esto es lo que nos debe llevar a replantearnos la manera como nosotros priorizamos nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones. Estamos invirtiendo en el reino de los cielos, entendiendo que nosotros tenemos una nueva vida, entendiendo de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, o aún nosotros vivimos invirtiendo en este mundo terrenal, el cual un día pasará, el cual nosotros ya no pertenecemos, en el cual estamos, pero estamos de pasada, porque aunque vivamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a nuestro Padre glorioso que nos ha comprado con un precio alto. Entonces, esta es la reflexión para esta mañana. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y esperamos vernos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día.
Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.